Bien, vamos a ver algunas herramientas para poder resolver pórticos planos, pero antes de comenzar vamos a ver una introducción rápida para notar las diferencias principales respecto a lo que ya habíamos visto con cerchas espaciales. Entonces, en cerchas espaciales teníamos matrices de rigidez para lo que son elementos biarticulados, ¿no? Es decir, su configuración de vínculos es articulado-articulado en origen y extremo. Entonces, si notamos, esta era la configuración que utilizábamos porque todos los elementos en una cercha son biarticulados. Pero en caso de pórticos, no todos van a ser biarticulados, sino se va a tener diferentes configuraciones, como puede ser empotrado guiado, que vemos aquí aparece otro término en su matriz de rigidez, empotrado articulado, que aparecen más términos, articulado empotrado igual, más términos, y empotrado. Entonces esa va a ser una de las diferencias y la otra va a ser cuando estemos trabajando con los vectores de rotación y de fuerzas, ¿no? Ya que antes teníamos solamente desplazamientos en los tres ejes, ¿no? X, Y, Z. Ahora como estamos en el plano, solo vamos a tener desplazamientos en X y en y una rotación que va a estar saliendo del plano que va a corresponder a Z, que va a ser una rotación respecto de ese eje. Ahora, si queremos ver todas las deducciones, de igual forma podemos revisar este otro documento en el capítulo 7 y nos muestra las deducciones, ¿no? Si queremos para una barra articulada, su deducción, o para barras planas, articuladas empotradas o empotrada articulada, ¿no? Entonces, el ejemplo que vamos a resolver va a ser el segundo parcial del anterior semestre, y el primer método que vamos a ver para alguien que haya estado trabajando con MATCAD va a ser solamente modificar, ¿no? Si hemos visto, solo son dos modificaciones, el resto se va a trabajar de parte muy similar. O bueno, una última aclaración sería que solo manejábamos en cerchas módulo de elasticidad y su área. Pero si revisamos acá, ya no va a ser solamente esos términos, sino también vamos a requerir un módulo de inercia, que en este caso nos pone respecto de su eje local W. Entonces, ahora aquí les dejo cómo modificar la hoja que ya teníamos en MATCAD.
Ahora viendo las modificaciones que se han realizado, lo primero sería prácticamente todas las tablas de introducción de datos. Si vemos para los nudos, solo vamos a tener ya coordenadas en X y en Y. Si tenemos un nudo local, solamente va a depender de un ángulo de inclinación. En las cargas, si vemos, ya no tenemos fuerza en Z, sino un momento en Z. Para los resortes, igual solamente va a depender de un ángulo de inclinación. Y elegimos si va a ser la rotación o desplazamiento. En las barras ya tenemos añadido lo que es el momento de inercia. En los apoyos de igual forma ya no va a ser la reacción en Z, sino momento en Z. Luego tenemos para las cargas distribuidas que aparecen en este caso. De igual forma elegimos si está en su eje local U o en su eje local V. Elegimos las cargas. Y estas dos que tampoco varían mucho, ¿no? Si vemos, esta es prácticamente la misma tabla que habíamos manejado en cerchas. Y para los desplazamientos cambia lo que es aquí, ya no va a ser un desplazamiento en Z, sino una rotación en Z. Entonces, aquí falta todavía modificar, ¿no? Más que todo está modificado acorde al ejercicio, pero las demás partes, si gustan, igual lo pueden ir modificando. Entonces aquí vemos, solo tenemos ya hasta Y, ya no consideramos Z. De misma forma para las longitudes y para los cosenos y seno director, ¿no? Luego aquí simplemente está para una barra empotrada. También se puede adecuar para todas las otras configuraciones en caso de que sea necesario. Y en este caso esto sería lo nuevo, ¿no? Si nos fijamos en esta otra bibliografía, hasta el final se nos muestra lo que son fuerzas cortantes y momentos en los extremos, ¿no? Entonces podemos utilizar estas tablas, que claro lo vamos a ir viendo a detalle en el resto de clases, pero si queremos generalizar de otra forma, tenemos en este otro libro o documento, hasta el final se nos muestra para una carga general trapezoidal, ¿no? Entonces, estas fórmulas igual solamente están copiadas y asignadas en el lugar del vector que le corresponda. Luego hacemos la conversión a sistema global y por último la suma de todas las cargas, ¿no? Si vemos en nuestro caso, son dos cargas, pero descompuesto en sus ejes locales va a tener cada una en su eje U y en su eje V. Entonces, eso simplemente, el resto es muy similar, ¿no? Son pocas variaciones, ¿no? Aquí todavía falta modificar un poco para cuando tengamos apoyos inclinados, ¿no? Pero en este caso no habiendo, todavía no se ha realizado la modificación. El segundo método consiste en utilizar Python. En este caso se les recomienda que puedan revisar el material que está subido y si vemos vamos a utilizar OpenSys nuevamente, entonces no va a variar mucho de lo que ya hicimos. Acá definimos los grados de libertad. Como estamos en el plano solamente tenemos coordenadas X y Y y acá aparece lo que es el momento de inercia. Entonces luego hacemos coser una vez ya asignadas las cargas y nos muestra su resultado predeterminado que nos da el OpenSys, en el cual podemos observar los desplazamientos y otros resultados, ¿no? Pero igual, si queremos elegir qué resultados queremos que se nos muestre, igual solamente lo tenemos que adecuar. Entonces, si este método es el que a la mayoría le convence, entonces este lo vamos a ir desarrollando. Por último, comparando los resultados obtenidos por ambos métodos, podemos empezar viendo lo que son las deformaciones. Tenemos para el nudo 1
que concuerda el resultado con OpenSys. Del nudo 2 de igual forma, si vemos, nos da el mismo resultado, hasta llegar al nudo 5 que nos da igual este valor en MATCAD como en OpenSys. Luego nos muestra otros resultados en su reporte predeterminado como fuerzas internas. Pero para comparar aquí también tenemos lo que son las fuerzas directas aplicadas sobre los nudos y este que corresponde a las fuerzas por deformaciones, que si vemos nos da el mismo resultado, ¿no? 1120 y luego estas cargas aplicadas directamente. Entonces, como se observa, los resultados concuerdan. Y si quisiéramos verificar de otra manera, aparte de utilizar SAP 2000, que este no nos muestra las matrices de rigidez de los elementos, si pudieron revisar los documentos, ambos cuentan con softwares gratuitos y de uso libre, ¿no? Entonces nos deja una página en la que podemos descargar, que su uso es parecido a SAP, pero en este caso nos muestra también lo que son las matrices de rigidez. Y en este otro documento igual hay. De igual forma se tiene software para poder resolver mediante método de matrices, ¿no? Método matricial. En este caso igual cuenta para pórticos espaciales, ¿no? Pero igual tiene para pórticos planos. O tendríamos también otra forma, si es que nos resulta más fácil el uso de la calculadora HP Prime. O seguramente igual para otras calculadoras, igual hay diversidad de programas, ¿no? En este caso, uno de los más completos que encontré es el Anish Pro, ¿no? Entonces, de igual forma, nos deja crear mediante grillas y sus distancias. Aquí voy a crear cualquier estructura solamente para mostrar cómo se ven los resultados. Definimos apoyos. Y cualquier carga, ¿no? Solamente para ver cómo corre. Aceptamos y le damos a coser. Entonces, de igual forma, aquí ya nos muestra lo que son las matrices, ¿no? Desde los elementos, ya sea local, global o de toda la estructura, ¿no? O si igual creemos los desplazamientos y demás, ¿no? Obviamente las limitaciones que tendríamos es que cualquier modificación que no esté dentro del programa no la vamos a poder realizar, ¿no? Como no tenemos su código o no lo hemos desarrollado. Y si vemos, no nos deja poner, bueno, sí deja, ¿no? Inclinación, en este caso no tendríamos problema. Bueno, en este tipo de apoyo si no nos permite colocar, ¿no? Un ángulo de inclinación. Tenemos apoyo deslizante, articulado sí nos deja, ¿no? Pero solo deslizante no tiene, por ejemplo, el ángulo de inclinación. Entonces, esas serían las maneras para poder resolver, que espero les pueda servir.